Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar de nuevo con ustedes y sobre todo para mí, qué bueno poder ministrar esta palabra y para ustedes seguramente recibirla. Agradecemos al Señor el privilegio y la oportunidad que nos da de poder estar siempre delante de Él. Siempre le suplicamos al Señor que nos bendiga, que Él se manifieste de una manera especial en nuestra vida y que podamos pues recibir todas aquellas bendiciones que Dios tiene en forma de enseñanza, en forma de instrucción, en forma de ministración para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, pero antes de ello quiero decirle que pues hoy tenemos que abordar el tema escatológico como lo hemos estado haciendo en estos días y queremos pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder hacerlo de la mejor manera. Sabemos, hermano, que el tema escatológico en su recepción tiene diferentes reacciones en las personas. En el caso de algunos, pues puede ser una enseñanza. Para otros puede ser una advertencia. Para otros puede infundirles temor. Y de esta cuenta es que muchas personas no quieren escuchar en algún momento y otros abordar el tema escatológico. Es más o menos como cuando se habla de que alguien se va a morir. Es decir, a veces, hermano, no queremos abordar el tema de las personas que se mueren. Eso, cuando se aborda, da la oportunidad de poder prepararse para ese momento. En el aspecto físico, por supuesto, hermano, teniendo quizás un lugar donde enterrar, un servicio funerario, qué sé yo, inclusive hasta un seguro de vida. En el caso espiritual, pues hermano, prepararnos porque entendemos que por muy larga que sea la vida aquí en la tierra, 100, ciento y fracción de años, al final de cuentas siempre es corta comparado con una eternidad. Así que pues que Dios nos ayude para poder abordar este tema y esperamos que la reacción suya sea recibir esta palabra para que nos sirva de advertencia y de preparación, sobre todo en las cosas espirituales. No está de más prepararnos en lo físico, pero primariamente debemos de prepararnos espiritualmente, que eso es lo mejor para todo. Vamos a orar entonces, si usted me acompaña. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, Señor, agradecidos siempre por tu gran bondad y misericordia, suplicantes, Señor, siempre de una palabra de bendición, de una palabra de vida, de una palabra de fortaleza, una palabra de cambios, Dios mío. Yo vengo a suplicarte, yo vengo a pedirte, papito lindo, por favor, que seas tu propicio y que te manifiestes de una manera especial. Conscientes estamos, Señor, que necesitamos de ti. Sin tu ayuda no podemos abordar nada, ni la más mínima parte de tu palabra. Por eso hoy, Señor, nos abocamos a ti suplicándote, por favor, Señor, envíes ese espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, que nos ayude a comprender las cosas que tú, Señor, nos has de enseñar, ministrar, Señor, y a través de tu palabra. Por favor, te lo estamos suplicando, papito lindo, gracias te damos, Señor, aleluya, amén y amén. En la escritura, mis amados hermanos, los instrumentos musicales juegan un papel muy importante. Desde el principio del libro de Génesis empezamos a ver ya ahí los instrumentos musicales y en todo el recorrido bíblico, hermano, existen diferentes tipos de ellos. Hasta el libro de Apocalipsis, donde se presenta la adoración celestial. Y pues aunque ahí se hace más énfasis hacia las arpas, pero pues se habla en toda la Biblia prácticamente de los instrumentos musicales. Estos instrumentos, esto ya no tal vez bíblicamente, sino que a nivel secular, inclusive se conoce que hay tres grandes grupos de instrumentos: los instrumentos de percusión, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de viento. Por lo menos esos tres grandes grupos, yo creo que los que se dedican a la música, al estudio de eso y a la ejecución también de la música, pues creo que no voy a estar diciendo una herejía, ¿verdad? Cuando ellos me oigan, si alguno lo hace, hermano, porque pues yo creo que en eso estamos
estamos de acuerdo. Aún usted va y consulta un diccionario bíblico y se da cuenta, un diccionario secular, y se da cuenta que ahí existen esos tres grandes grupos. Cuando nosotros vemos esto ya bíblicamente, pues hay instrumentos que son representativos de estos tres grupos. Número uno, hermano, cuando hablamos de los instrumentos de percusión, pues los tamboriles y los címbalos son los que de alguna manera son representativos de ese grupo de instrumentos, ¿verdad? Y esto, pues, si lo trasladamos en el tiempo actual, pues diríamos la batería sería representativa de lo que es los instrumentos de percusión. Si vamos a los instrumentos de cuerda, pues bíblicamente hablando sería el arpa. Tal vez ya en la actualidad sería la guitarra, ¿verdad? No, tal vez el teclado, porque eso prácticamente entra dentro de lo que es los instrumentos de cuerda ya en la actualidad. Y cuando vamos a los instrumentos de viento, pues creo que tanto en lo bíblico como en lo secular, el instrumento representativo sería la trompeta. Si nosotros recordamos, en el caso de la estatua de Nabucodonosor descrita en el libro de Daniel, esta estatua fue hecha para poder ser adorada. Y entonces se tocaban ahí varios instrumentos para que a través del sonido de estos instrumentos era el llamado para que todos los pueblos, naciones que en aquel momento estaban bajo ese régimen, bajo esa autoridad y bajo ese gobierno de Nabucodonosor, entonces, hermano, tenían que ir y postrarse para adorar. No voy a hablar en específico de la estatua, no voy a hablar tampoco de quienes no la adoraron y quienes sí la adoraron, sino que quisiera hacer énfasis a lo que vengo tratando de abordar, y es con relación a los instrumentos musicales. Y me llama mucho la atención que el primer instrumento que se menciona ahí, hermano, es precisamente la trompeta. Y es que nosotros entendemos en la Biblia que el orden de los factores sí altera el producto, de tal manera que podemos darnos cuenta que la trompeta no solo era representativa de ese grupo de instrumentos de viento, sino que de alguna manera también iba al frente, por así decirlo, en el momento de diferentes cosas. Inclusive cuando era para ir a la batalla, pues se sonaba la trompeta, y por eso es que la Escritura dice que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ok, ahora, ya enfatizando hacia la trompeta, nos damos cuenta que en la Biblia, hermano, aparecen por lo menos tres tipos de materiales de los cuales se elaboran trompetas, por así decirlo. Número uno, en el reino animal aparece, hermano, lo que se conoce como el shofar, que es el cuerno de carnero en la antigüedad, y en la actualidad, hermano, siempre dentro de Israel se utiliza lo que es el cuerno del antílope, que ese es el más conocido actualmente. Ya el cuerno de carnero se usa muy poco, hermano, aunque ese era el que originalmente la Biblia relata. Pero dentro de los judíos, pues se dio cierta aprobación de parte de los líderes judíos, hermano, de los rabinos, se dio la aprobación para poder utilizar ese cuerno de antílope. Por el otro lado, en el reino mineral, pues vemos las trompetas de plata que eran utilizadas para congregar el liderazgo y congregación, hermano. Y entonces, pues ahí están esas trompetas. Y ya en el reino vegetal, tal vez no es una trompeta que se suene, pero sí es un símbolo. Cuando nosotros vemos la palabra lirio en el idioma hebreo, nos damos cuenta que significa trompeta. Entonces, creo que estos tres elementos son muy importantes. Por eso es que cuando se habla de los lirios en la Biblia, se está hablando precisamente de la trompeta. Ahora, cuando nosotros vemos, hermano, un análisis de lo que son los tiempos finales, nos hemos dado cuenta, hermano, que existen cosas que son relevantes dentro de esos tiempos finales, y que pues la palabra del Señor las llama las cosas postreras, así se conocen. Dentro de ellas, en algún momento ya hemos estudiado esto, y hermano, vimos que por lo menos
No voy a decir que sean exactos, pero por lo menos vimos que había 22 cosas postreras. Y analizamos en su momento cada una de ellas, por supuesto, tal vez no con un estudio extensivo de cada una, pero sí tratamos de dar una explicación a qué se refería cada una de esas cosas postreras. Y dentro de esas 22 cosas, una de las que llama la atención es precisamente la trompeta final, que es prácticamente el tema que yo quisiera pues abordar con ustedes en este momento, la trompeta final. Y para eso pues quisiera antes de presentarle ahí el título del tema, poder leer dos versículos de la Escritura que están descritos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y que dice, he aquí, fíjese cómo empieza el apóstol Pablo la descripción de lo que va a decir en un momento, he aquí, os digo un misterio. Es decir que, hermano, lo que Pablo va a dar a conocer en este momento es algo que a él le fue revelado. Recuérdese que un misterio es un secreto, es algo que estaba en secreto, pero que ahora ha venido a ser revelado. Es decir, que al apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, usted sabe que a él le dieron prácticamente todos los lineamientos para la preparación de la iglesia para poder encontrarse con el Señor Jesucristo. Y entonces él aquí está diciendo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí habrían muchas cosas que nosotros tendríamos que abordar. Por ejemplo, lo primerito sería el misterio. ¿A qué misterio se refiere? Pues al misterio de la transformación. Pero Pablo dice aquí, no todos, no todos, pero todos, la palabra todos podría ser un absoluto, ¿verdad? En este caso, no todos. Déjeme abarcarlo bien. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo? Porque este término, como le decía, es un término absoluto, pero que absoluto con relación a qué. Porque podríamos decir, se habla de toda la humanidad, el todos habla de toda la humanidad, el todos habla de toda la iglesia. Eso tendríamos que analizar, porque sí es absoluto, pero con relación a qué. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está diciendo que no todos van a descansar, hermano, pues yendo a la tumba, por supuesto, a través de la muerte, pero como nosotros los que creemos, aunque estemos muertos, viviremos, dice el Señor. Entonces por eso es que se conoce aquí como dormir. Y entonces está hablando específicamente de la iglesia. No todos de la iglesia vamos a dormir, pero sí todos vamos a ser transformados. Ok. Entonces dice, en un abrir y cerrar de ojos, ese momento que dice, hermano, se expresa, es en un átomo de tiempo, es decir, una parte muy, muy pequeña de tiempo, hermano, así como tarda un abrir y cerrar de ojos. Y ahora dice aquí, hermano, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Es decir, hay una trompeta que se conoce como la trompeta final. Y dice, y asegura aquí el apóstol Pablo, pues la trompeta sonará. Si alguien tiene dudas, yo le digo, la trompeta va a sonar. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, hermano, todos serán transformados, dice Pablo. Unos serán transformados en el momento, hermano, de levantarse de la tumba. Su cuerpo se unirá con su alma y también con su espíritu, pero un nuevo cuerpo, hermano. Y entonces pues, ahí será la transformación de ellos. Pero los que están vivos serán transformados, hermano, pues en un nuevo cuerpo con el espíritu y el alma que ya tienen, hermano, por supuesto en una dimensión distinta, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, pues el tema que yo quiero abordar con ustedes es la trompeta final. Y aquí pues hay muchas cosas que seguramente usted y yo ya sabemos, pero que en la medida que nosotros vamos, hermano, abordando este tipo de temas de una manera más específica, porque a veces en la iglesia solo decimos, porque a la trompeta final, y claro, para los que ya hemos oído el tema, pues parece fácil decir la trompeta final, o sea, es comprensible cuando se menciona el término la trompeta final, pero para otros que quizás no lo han abordado
o no han escuchado mucho de esto o son nuevos dentro del Evangelio, entonces es necesario que ellos también, hermano, puedan ir comprendiendo, y para nosotros al final viene a ser una retroalimentación si es que ya sabemos todo lo relacionado con la trompeta final. Entonces, este tipo de temas hemos utilizado la metodología de preguntas con el propósito de, en el momento que vamos abordando cada pregunta, de esa manera vamos teniendo claridad en algunas cosas, que son las preguntas quizás más comunes que podrían, hermano, venir a nuestra mente cuando hablamos de un tema específico, en este caso de la trompeta final. Entonces aquí, hermano, la primera pregunta que nosotros nos haríamos es: ¿qué es la trompeta final? Es decir, cuando se dice trompeta final, para que alguien lo asimile con algo, pues hermano, tenemos que saber a qué se refiere. Número dos, hermano, ¿cuándo sonará esta trompeta? Eso es algo bien importante, porque el apóstol Pablo dice: porque a la final trompeta. Porque la trompeta sonará, dice él. Sí, pero ¿cuándo va a sonar esa trompeta? Es decir, ¿es una trompeta que ya sonó? ¿Es una trompeta que va a sonar? ¿O es una trompeta, hermano, que estamos esperando mucho tiempo para ello? Son preguntas que tendríamos que responder. La otra cosa es: ¿esta trompeta sonará físicamente o espiritualmente? ¿Es una trompeta, es un sonido que vamos a oír físicamente o es un sonido que vamos a oír espiritualmente? Es muy importante. ¿Qué eventos sucederán al sonar esta trompeta? O sea, ¿cuáles serán los eventos tanto paralelos como, hermano, después de que suene la final trompeta? Esos son aspectos que tenemos que abordar. ¿Será esta trompeta la séptima relatada en el grupo de juicios de las 7 trompetas, como se habla de la última trompeta? Entonces, y ahí son 7, ¿será que esta es la séptima trompeta? Eso es algo que tenemos que ver según la palabra. ¿Quién sonará la trompeta? Es importante quiénes la oirán también, y las trompetas de Dios, de los hombres y de ángeles. Esos son son los aspectos, que tenemos que abordar en este momento, hermano, y que con la ayuda del Señor pues lo queremos ir haciendo, y pidiéndole también al Señor que nos dé su sabiduría, su entendimiento para poder hacerlo. Entonces, quizás lo primero que tendríamos que abordar, de acuerdo al listado que planteamos ahí de preguntas, sería: ¿qué es la trompeta final? Y aquí, hermano, tendríamos que leer el primer libro de Tesalonicenses, o carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16. Dice aquí: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el siguiente versículo dice: y luego nosotros, los que permanezcamos vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y ahí estaremos para siempre con el Señor. No le puse todo el siguiente verso porque, hermano, creo que son versos que son bastante conocidos. Ahora, entonces, cuando hablamos de esta trompeta, porque, hermano, tanto Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 52, y Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, hermano, son los dos versículos que de una manera específica, literal, nos hablan de esta trompeta. Pueden haber sombras, pueden haber, hermano, algunos versículos que nos puedan dar la idea de esta trompeta, pero aquí se está hablando de una manera literal y específica. Entonces, ¿qué es la trompeta final? Es la última trompeta de Dios que oirá la iglesia en la tierra. Es decir, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de toda la iglesia, sino que estamos hablando de la iglesia que se va a casar, porque lamentablemente tenemos que decir que no toda la iglesia va a ser la esposa del Cordero. La misma Biblia nos relata que hay algunos que son invitados a la boda y hay otros que ni siquiera se presentan a la boda. Entonces, eso ya lo hemos analizado, ya lo hemos visto.
Y creo que por supuesto, que es muy, muy importante que lo digamos. Pero entonces, hermano, ¿qué es la trompeta final? Tendríamos que a decir con toda seguridad, es la última trompeta de Dios que oirá la iglesia en la tierra. En la tierra, estando en la tierra, es la última trompeta. Porque no podemos decir, hermano, que no se van a oír trompetas después. Sí se van a oír trompetas. Y entonces, ¿por qué se dice la trompeta final? Porque esa es la última trompeta que oirá la iglesia mientras está en la tierra. De hecho, ese es el llamado de parte del Señor para poder ser arrebatado. Por el otro lado, entonces tendríamos que abordar aquí 1 Corintios capítulo 15, verso 52, el versículo que ya leímos y que son los dos pasajes que le decía que son paralelos y complementarios a la vez, porque hay algún tipo de detalle en uno que no existe en el otro, y entonces cuando lo complementamos, esto, hermano, nos ayuda a tener una mejor comprensión. Es más o menos como vemos en los evangelios. El evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan. Cada uno de esos evangelios, hermano, cada uno de los escritores de estos evangelios, pues vieron algo y lo describieron tal como ellos lo vieron, lo percibieron y lo recibieron de parte del Señor, hermano. Pero cuando nosotros vemos algunos eventos que están descritos en 2, en 3 y en algunos casos hasta en 4, en los 4 evangelios, entonces nos damos cuenta que vienen, hermano, no se contradicen, sino que vienen a ser complementarios. Entonces así sucede con estos dos pasajes, hermano, que son definitivamente complementarios. Entonces aquí dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, este es el llamado a la iglesia para ir a las bodas del Cordero. Cuando nosotros estamos entonces hablando, hermanos, de la trompeta final, estamos hablando que es el llamado, hermano, que la iglesia va a recibir para poder ser participante para las bodas del Cordero. Por eso es que seguramente, aunque me voy a anticipar tal vez a decir algo que vamos a abordar más adelante con detalle, pero hermano, no toda la iglesia va a oír esta trompeta, porque no toda la iglesia se va a casar. Entonces es indudable, hermano, que es necesario que nosotros podamos darnos cuenta de esto. Entonces, esto serían las dos cosas que podemos decir. Número 1, es la última trompeta que la iglesia oirá mientras está en la tierra. Y número 2, el llamado, hermano, del Señor a la iglesia para poder ser parte de la novia que se va a casar en las bodas del Cordero. Ok, avancemos. Este es otro aspecto, hermano, relevante también aquí, y es cuándo sonará la trompeta final. Fíjese, hermano, que cuando nosotros podemos ver en la escritura la trompeta, porque aquí se habla de trompeta de Dios, entonces han habido diferentes tiempos en los cuales han sonado trompetas en la Biblia. Muchas trompetas han sonado en la Biblia, pero aquí vamos a especificar las trompetas que vienen de parte de Dios. Entonces dice, Éxodo 19:16, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, perdón que me detenga un momentito solamente para hacer una aclaración, este evento se registra, hermano, cuando el Señor llama a Moisés a subir al monte, allá en el monte Sinaí, para poder entregarle las tablas de la ley. Eso, el pueblo de Israel había salido y a los 3 meses llegó al monte Sinaí y ahí el Señor le habló al pueblo de Israel, hermano, a través de Moisés, por supuesto, y le dijo a Moisés que subiera al monte que le iba a dar las tablas de la ley. Esto está escrito ahí. Aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento
para ir al encuentro con Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Este es el primer relato que existe en la Biblia, hermano, del sonar de una trompeta. Y aquí, pues, hermano, no vemos a ningún hombre tocando una trompeta. Entendemos, aunque no lo describe de una manera literal, pero entendemos que el sonido de trompeta provenía de parte del Señor. Es decir, la primera trompeta que vemos al Señor tocando, estamos hablando de una manera literal, porque claro que hay interpretaciones de trompetas que se pudieron haber tocado de manera espiritual, pero de una manera literal esta es la primera trompeta. Y algo que llama la atención es que la trompeta en este caso, hermano, es para ir al encuentro con el Señor. Es decir, esta trompeta lo que está haciendo, hermano, es llamando al pueblo del Señor. Por eso le puse aquí Israel e iglesia entre paréntesis, porque en el sentido literal era para Israel, en el sentido espiritual hoy en día es para la iglesia esta trompeta, y esta trompeta es para ir al encuentro con el Señor, y por decirlo de esta manera es para ponerse en orden con Dios, porque los mandamientos ¿para qué son? Sino precisamente para ello, para ordenar la vida. Recuérdense que mientras no habían mandamientos, mientras no había ley, no había cómo, hermanos, medir el pecado. En el momento que se introdujo la ley, entonces se midió la magnitud del pecado que estaban cometiendo los hombres, y entonces ya vino la disposición de parte del hombre para decir, ok, yo me sujeto a la ley de Dios, o yo simplemente ignoro la ley de Dios. Era voluntario el hecho de someterse. Claro que el someterse o no someterse a la ley de Dios iba a traer sus consecuencias, pero hermano, aquí entonces es el primer llamado que hace Dios al pueblo a través de una trompeta para poder presentarse al encuentro con el Señor. Esto, por supuesto, que es una sombra, una figura de lo que iba a suceder al final, porque la Biblia tiene un principio, y es que las cosas como empezaron tendrán que terminar. Y entonces si aquí la primera trompeta es para ir al encuentro con el Señor, pues la trompeta final de la misma manera es para ir al encuentro con el Señor. Aquí, hermano, se está hablando directamente en lo literal del pueblo de Israel, y ya en el tiempo que estamos viviendo nosotros se está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, que es compuesta por gentiles y judíos también, ¿verdad? Ok, avancemos. Ok, esa sería la primera vez que se sonó trompeta. Ahora fíjese bien aquí, hermano, porque esto es muy importante. No solo es importante el conocer cuándo se toca estas trompetas, sino que también, hermano, en qué momento, en qué ubicación, tal vez, hermano, la ubicación, porque vamos a llegar a determinar en qué momento se suena la final trompeta, pero entonces tenemos que ver cuántas veces y dónde, en qué momentos ha sonado o sonará el Señor trompeta. Mire, Zacarías 9:14 dice: entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Versículo 16, los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Ahora, entonces, ¿en qué momento, hermano, sucede esto? Déjeme ponerle aquí. Esta es una trompeta que también suena a Dios, tal como lo hizo allá en Éxodo capítulo 19, en el monte Sinaí. Ahora aquí, pero ¿en qué momento es sonada esta trompeta? Cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta, hermano, y por eso le puse que esta trompeta es una trompeta para Israel. Es decir, que al final van a haber dos trompetas. Déjeme recapitular. En el principio hubo una trompeta que se sonaba, hermano, en el sentido literal, en el sentido literal para Israel, en el sentido espiritual para la iglesia.
En el final van a haber dos trompetas, por así decirlo. Esta es una de ellas, solo que esta es específicamente para Israel. Pero como es para Israel y como el trato para Israel en este momento está detenido y se va a activar hasta que empiece la tribulación, entonces significa, hermano, que la salvación de Israel va a ser al final de la tribulación. Entonces esta trompeta es al final de la tribulación, cuando, hermano, suceda la batalla de Armagedón. Ahí va a sonarse precisamente esta trompeta, que es un llamado directamente hacia los israelitas y es para salvación. Por eso dice aquí que el Señor los salvará, el Señor su Dios los salvará a aquel día como rebaño de su pueblo. Es decir, sí son rebaño del Señor, pero en este momento el Señor los detuvo y le dio prioridad a la iglesia, hermano. Aunque lo que estoy diciendo no le pueda gustar a alguien, hermano, que sea israelita o que tenga demasiada admiración por los israelitas, decir, no, ¿cómo va a hacer eso? Hermano, eso es lo que dice la Biblia. El Señor le puso pausa. ¿Por qué le puso pausa? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Él se fue con un pueblo que no era pueblo, con una nación que no era nación, y ahora, hermano, nosotros somos el pueblo del Señor en este momento. Más adelante será otra cosa. Ok, entonces esta trompeta será, hermano, prácticamente al final de la gran tribulación, cuando el Señor salve a Israel. Ok, y la trompeta, que es la llamada final, trompeta, hermano, es esta, descrita aquí en el libro de 1 Corintios, que ya la abordamos, pero leamos otra vez este pasaje, y dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, hermano, esta trompeta es la trompeta final de Dios hacia la iglesia. La otra es la trompeta final de Dios hacia Israel, pero esta es la trompeta final de Dios hacia la iglesia. Entonces, hermano, yo creo que es determinante que nosotros podamos darnos cuenta entonces en qué momento sucede cada uno de esto. Ahora, por supuesto, hermano, la primera trompeta que el Señor sonó, que ya dije que es para los dos, esa primera trompeta, hermano, pues la podemos ubicar inclusive en el tiempo. Ahí solo la podemos ubicar en el lugar y la podemos ubicar en el tiempo. ¿En qué momento se sonó? Porque eso ya es historia. La trompeta que el Señor va a sonar para Israel, la podemos ubicar, hermano, de acuerdo a los eventos. No la podríamos ubicar de acuerdo al tiempo. ¿Por qué? Porque esta trompeta puede suceder en cualquier momento. Es decir, a partir de que suene esta trompeta, entonces nosotros podríamos decir 7 años con 5 meses más y suena la trompeta para Israel también. Entonces, hermano, esto es bien importante, pero en este momento no podríamos ubicarla solamente, hermano, en cuanto a los eventos, tanto esta como la que se va a sonar para Israel, pero no se podría, hermano, ubicar en el tiempo. Hasta que suene esta trompeta, entonces sí, ya podríamos ubicar en el tiempo. Es decir, no estoy diciendo que el Señor vaya a venir hoy, nadie me va a interpretar, pero si pusiéramos la fecha de hoy, hermano, nosotros diríamos, ok, a partir de hoy contemos 7 años con 5 meses y entonces ahí va a sonar la trompeta. Ahí sí podríamos decirlo, pero realmente, hermano, esto, como le digo, no se puede ubicar más que con relación a los eventos. Ahora, veamos entonces esto en una línea de tiempo aquí, hermano, muy sencilla, porque aquí están las trompetas de Dios. Entonces, aquí estaría la primera trompeta de Dios según Éxodo capítulo 19, versículo número 16. Esa trompeta es un llamado al encuentro con Dios. Insisto, tanto para Israel de manera literal fue, pero para la iglesia de manera espiritual. Ok, luego, hermano, aquí estaríamos ubicando la última trompeta. Aquí han pasado, si nosotros, hermano, nos damos cuenta, aquí han pasado, no voy a poder ubicar esto.
en el tiempo, hermano, pero ha pasado bastante tiempo ha pasado. Si ubicáramos en algún momento nosotros aquí, por decir algo, hermano, pusiéramos la cruz de Cristo aquí. Déjeme borrar y solamente le voy a poner un color distinto. Si ubicáramos, por decir aquí, la cruz de Cristo, ¿verdad? Hermano, aquí. Ok, entonces a partir de aquí, nosotros tendríamos que decir que han pasado 2000 años, más o menos, ¿verdad? 2000 años. De aquí, de la cruz, para acá. Más o menos, aunque ya pasaron más. Pero entonces ahí está la segunda trompeta. Ok, voy a borrar esto para no, hermano, para poder explicarle el resto. Esta trompeta es la trompeta que se conoce para el arrebatamiento. Entonces, si usted se da cuenta, tanto esta como esta trompeta, hermano, las dos nos hablan de un encuentro. De un encuentro con el Señor. Entonces, hermano, por eso es que nosotros tenemos que saber en qué momento va a suceder. Pero entonces eso, como el arrebatamiento, entendemos que es algo inminente, quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Entonces, hermano, nosotros no podríamos definir una fecha. Pero sí sabemos por los eventos que están sucediendo, sí podemos saber que estamos en el tiempo final. Ok, avancemos. Y luego, hermano, aquí sería el final de la gran tribulación y que aquí, Dios mío, no puse la flechita, no sé por qué, aquí no me ubicó la flechita, pero la ponemos en un momentito, ¿verdad? Es decir que, hermano, aquí estamos hablando de esta última trompeta que hablamos, la trompeta que está descrita en el libro de Zacarías, hermano, y que esta trompeta sería para Israel. Esta es para la iglesia y esta es para Israel. De acuerdo a lo que vemos en los contextos de cada uno. Entonces yo creo que, hermano, ya más o menos ahora podemos darnos cuenta que este es el momento cuando va a suceder. Aquí es donde va a sonar la trompeta, ¿verdad? La trompeta de Dios. Ok. Veámoslo, hermano. Bueno, aquí había puesto yo otras cositas. Dios mío. Ahora tendría que quitar todo esto para poder que Dios me ayude. Aquí está, hermano, entonces este es un tiempo de preparación para la iglesia. Este es el tiempo en el cual, Dios mío, es el tiempo de preparación para la iglesia, ¿verdad? Aquí. Perdone que manché, ¿verdad? El tiempo de preparación para la iglesia y, hermano, aquí estamos hablando del período tribulacionario. Este es el período tribulacionario. Y pues esta trompeta está exactamente aquí, para que usted, hermano, esté enterado. Ok. Ahora veámoslo en este otro cuadrito, hermano, esta grafiquita que pues hemos venido manejando. ¿Y en qué momento va a suceder entonces la trompeta? Aquí le pongo una flechita para que nos demos cuenta que es este el momento, este específicamente el momento cuando va a sonar la trompeta. Va a sonar la trompeta, entonces, hermano, la iglesia sube al tribunal de Cristo y luego, hermano, al arrebatamiento y de ahí las bodas del Cordero. Cuando digo el arrebatamiento no es que sea otra estación, ¿verdad? Otra parada, no, sino que solamente por el título que ahí le puse, hermano, prácticamente esto vendría, déjeme tal vez corregirlo para que nadie lo vaya a malinterpretar, sería el arrebatamiento para poder ir a las bodas del Cordero. Pero el evento sería este, aquí estaría el evento, hermano, donde se suena la trompeta, o el momento, más bien dicho, donde se suena la trompeta. Ok. Creo que ahí estamos más o menos claros. Avancemos. ¿Cómo sonará la trompeta? ¿Será física o espiritualmente? Eso es otro aspecto que también tenemos que analizar. Y mire, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces, ¿cómo sonará? Es decir, ¿por qué le pongo aquí receptores de la trompeta final?
porque nosotros vemos que la trompeta sonará en 3 tiempos. Número 1 sería, hermano, voz de mando. Ese sería número 1. Voz de arcángel sería número 2. Y trompeta de Dios sería número 3. Entonces, esa trompeta, por supuesto que va a sonar de manera espiritual. Pero para los espirituales, si suena espiritual, va a ser como que fuera literal, como que fuera físicamente. No sé si me explico. Es decir, para una persona que es espiritual, lo espiritual suena como lo que fuera, como lo físico. Para el que es carnal, pues, me doy a entender. Entonces, hermano, aquí, cuando suene esta trompeta en esas sus 3 dimensiones, entonces lo que va a suceder es que lo que el Señor va a venir a buscar son receptores. Es decir, cuando nosotros vemos aquí, y quiero avanzar a la siguiente, entonces las facetas de la trompeta final, entonces, lo primero sería la voz de mando. Es una voz de orden. Es una orden, pues. ¿Y qué va a buscar? Hermano, aquí lo que va a buscar es obediencia. Obediencia. El receptor que busca la voz de mando es obediencia, porque el que escuche la voz de mando en la tierra va a oír la voz de mando arriba. Eso lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Entonces es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta que esta voz de mando lo que está buscando es un receptor. Es decir, la voz de mando sale arriba, pero ¿qué busca abajo? Un receptor. ¿Quiénes van a oír esa voz de mando? La van a oír, hermano, los que sean sujetos, los que sean obedientes aquí en la tierra, ellos son los que van a oír esa voz. Número 2, hermano, la voz de arcángel. Y el único arcángel por nombre que aparece en la Biblia es Miguel, hermano. Y Miguel, su significado es semejante a Dios. Entonces, ¿qué busca la voz de arcángel? Es la semejanza. La semejanza, hermano, por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Y por eso el salmista dice en el Salmo 17, me parece, hermano, versículo 15, dice: yo no estaré satisfecho hasta que un día despierte a tu semejanza. Es decir, la meta del salmista, y que debe de ser la meta nuestra, es, hermano, alcanzar la semejanza. Recuérdese que cuando Adán pecó, dice la Biblia, hermano, que perdió la semejanza de Dios. Y por eso es que cuando él tuvo un hijo, que fue, porque él primero tuvo 2, pero esos 2, uno lo mataron y a otro lo desterraron. Ok, y entonces, hermano, tuvo un tercer hijo, que él fue hecho a semejanza de Adán, no a semejanza de Dios, sino a semejanza de Adán. Adán tenía la semejanza de Dios. Cuando pecó, hermano, perdió esa semejanza. Entonces el hijo que tuvo no fue a semejanza de Dios, sino a semejanza de él. Y de ahí venimos nosotros. Entonces ahora, a través del postrer Adán, hermano, y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos alcanzar la semejanza del Señor, porque fuimos escogidos, fuimos predestinados para ser hechos a la imagen y semejanza del Señor. Entonces necesitamos esa semejanza, y eso es lo que busca precisamente, hermano, la voz de arcángel, el receptor que busca. Ok. Y número 3, la trompeta de Dios. Esa trompeta de Dios, cuando usted busca, hermano, las raíces, entonces, hermano, tiene varias raíces, pero al final se llega precisamente a esto, a mecer. Mecer. Y la palabra mecer, hermano, es la forma como entraba el sacerdote, meciendo cuando presentaban las gavillas de trigo. Cuando el sacerdote presentaba una ofrenda de cereal, hermano, que eran las gavillas de trigo, entonces él entraba meciendo aquello, eso lo dice la Escritura, de tal manera que eso nos habla a nosotros de adoración. Y esto concuerda con lo que dice Juan. Hermano, Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, mire, hermano, por eso, ¿cómo va a sonar la trompeta? Pues va a sonar espiritualmente, pero para los espirituales eso va a parecer como que es físico, hermano. Y entonces aquí nosotros vemos que hay 3 receptores
receptores que busca. El receptor, hermano, de la voz de mando, que sería la obediencia, ¿verdad? Aquí estamos, la obediencia. El receptor de la voz de arcángel, que sería la semejanza. Y el receptor de la trompeta de Dios, que sería la adoración. Entonces, hermano, esos tres receptores busca. Aquí podría ser, hermano, esto puesto como atrio. Perdón que ya manché tanto, ¿verdad? La semejanza como lugar santo. Y la adoración sería como el Santísimo. Dios mío, usted me entiende. Entonces, esos serían, hermano, las tres cosas importantes a la hora que suene la final trompeta. Ok, avancemos en esto. Avancemos porque no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? ¿Qué eventos sucederán al sonar la trompeta final? Esto es muy, muy importante, hermano, ¿verdad? Algunas cosas vamos a pasar un poquito más rápido porque eso ya lo hemos hablado, hermano. Incluso hemos dado temas específicos con relación a los puntos que voy a mencionar. Por ejemplo, ¿qué va a suceder? Cuando suene la final trompeta, entonces lo primero que va a suceder es el tribunal de Cristo. Es decir, sonando la trompeta y toda la iglesia, fíjese bien, toda la iglesia, sin excepción alguno, porque aquí lo dice, porque todos nosotros, por supuesto que todos también es absoluto con respecto a la iglesia, es relativo con relación a todos los hombres. Todos nosotros, aquí está hablando de la iglesia, es una carta que se escribe a la iglesia, entonces hermano, se está tomando en cuenta a toda la iglesia, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, cuando suene la trompeta, es el momento de presentarse a entregar cuentas al tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Recuérdese, hermano, el tribunal de Cristo es un tribunal de galardones. Tanto para ganar galardones o para perder galardones. Y el balance de la ganancia o la pérdida, entonces va a dictaminar si se va a las bodas del Cordero o se va a la gran tribulación. Lamentablemente. Ok, eso ya lo hemos explicado, así que no me quiero detener demasiado en esto. Ok, entonces ese sería el primer evento. Como parte de ese evento, aquí está descrito, hermano, y dice, y ahora hijos, permaneced en Él. ¿En quién Él? En Cristo. ¿Verdad? Permaneced en Cristo. Para que cuando se manifieste, cuando se va a manifestar Él, hermano, tengamos en su venida parucíaca, se le va a manifestar a la iglesia, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. La iglesia, hermano, no debería apartarse avergonzada del Señor en su venida, sino que se debería de acercar a Él con confianza, como dice aquí, para que tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces, aquí hay unos que van a estar con confianza, que serían estos la novia. Y luego, hermano, el otro grupo, que serían los avergonzados. Voy a borrar un poquitito esto, perdónenme. Ok, estaría el primer grupo, que sería los que van a las bodas, que serían los de la confianza, y los avergonzados, estos van a la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a suceder? A presentarnos en el tribunal de Cristo, los aprobados a las bodas del Cordero, los reprobados a la gran tribulación. Eso ya lo hemos explicado. ¿Qué otra cosa va a suceder, hermano, en el momento de que suene la final trompeta? Lo que va a suceder es la transformación. ¿Quiénes van a ser transformados? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otra vez el todos, ya se lo expliqué, hermano, que el todos aquí se refiere a la iglesia, ¿verdad? Se refiere al cuerpo de Cristo. Perdón, aquí dije mal. Hermano, se refiere a la novia, no al cuerpo de Cristo, se refiere a la novia. No todos van a dormir, pero todos van a ser transformados. Pero no toda la novia, no toda la iglesia se va a convertir en novia. Entonces aquí se habla específicamente de la novia. Ahora dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, ¿qué muertos? Fíjese que aquí, por eso le decía que
el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16, 4:15 hasta el 18 más o menos, bueno, desde el 13 se puede hablar de esto, ¿verdad? Hermano, en ese pasaje dice, y los muertos en Cristo. Aquí dice solo los muertos, pero allá es complementario de esto, dice los muertos en Cristo, que son aquellos que durmieron en el Señor, pero no en los brazos del Señor, como se dice, sino dentro del Señor. Es decir, murieron a sí mismos y se metieron. Recuérdense que el Evangelio tiene esas dos etapas. Primero es Cristo en mí. Cristo en mí es cuando Él entra en mi corazón, pero después tengo que ser yo en Cristo, que esa es la segunda etapa. Entonces los muertos resucitarán y luego nosotros, fíjese que aquí dice nosotros, pero cuando vamos allá a 1 Tesalonicenses, nos aclara que estos nosotros son los que estén vivos, pero que, hermano, en la Biblia se le conocen como vivientes. Vivientes, son los vivientes, ¿verdad? Entonces, y luego nosotros seremos transformados. Entonces hay una doble transformación, por así decirlo. Primariamente, los muertos en Cristo, que al resucitar, hermano, les cambian el cuerpo, toman espíritu y alma nuevamente, hermano, que están en cada uno de los diferentes lugares. Y luego los vivos son transformados a un cuerpo distinto, hermano, para poder presentarse delante del Señor. Entonces, aquí, hermano, se da la transformación. Ok. Lo siguiente que viene después de la transformación, para los aprobados, pues son las bodas del Cordero. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, hermano, ¿qué eventos se dan? Número uno, hermano, el tribunal de Cristo. Número dos, la transformación, que son paralelos prácticamente, ¿verdad? Bueno. La transformación sería antes del tribunal de Cristo, porque todos nos presentamos al tribunal de Cristo, hermano, transformados, ¿verdad? Por supuesto, la iglesia que va a ser novia. Los otros no se van a presentar transformados, pero sí se van a presentar, toda la iglesia se va a presentar. Y luego entonces vendría a ser las bodas del Cordero o la gran tribulación para los que se quedaron. Avancemos. ¿Será la trompeta final la séptima trompeta? Eso es algo bien importante, porque mucha gente dice, no, es que la trompeta final es la última trompeta de los juicios apocalípticos, de esa serie de 7. Entonces, hermano, veamos lo que dice la Biblia. Mire lo que dice aquí. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel, por favor, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermano, pero aquí, oiga, esta séptima trompeta es una trompeta de ángel. Pero allá en tanto más que todo lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:16, y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, Dios mismo ejecutará esa trompeta. Pero aquí estamos viendo, hermano, que es una trompeta de ángel. Entonces no puede ser la séptima trompeta, la trompeta final, porque esa la toca ángel y no la toca Dios. Y allá dice el Señor mismo, no se olvide. Hermano, aparte de eso, esta séptima trompeta, hermano, yo primero le leí, si usted se da cuenta, aquí le leí el verso 15, pero en el verso 14 dice, hermano, el segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay. El tercer ay viene pronto, y el tercer ay, hermano, es la gran tribulación. Es decir, la séptima trompeta es la apertura del tercer ay. Entonces la séptima trompeta es cuando empieza el tercer periodo tribulacionario. Recuérdese que la tribulación todo el periodo se divide en 3. La pretribulación, que son nombres que nosotros le hemos dado con efectos didácticos, pero que tal vez los nombres exactamente no aparecen como tales. Pretribulación 150 días, tribulación 3 años y medio o 42 meses, y gran tribulación, hermano, 3 años y medio o 1260 días. Entonces aquí, hermano, está hablando de la mitad de la gran tribulación. Entonces no puede ser la final trompeta, porque es la mitad de la gran tribulación y la iglesia se va antes, hermano, que vengan los juicios. Ok, avancemos. ¿Quién sonará entonces la trompeta final? Eso ya lo hemos venido diciendo, pero dejémoslo más claro aquí. Pues
Mire lo que dice aquí, hermano, pues el Señor mismo. Esto es complementario de lo que estábamos diciendo de la séptima trompeta. Allá es trompeta de ángel, el Señor mismo. Y aquí dice, con la trompeta de Dios. Trompeta de Dios. Entonces, esta trompeta, hermano, es de Dios, es Dios directamente, el Señor mismo. Por favor, quiero hacerle énfasis a esto, el Señor mismo descenderá del cielo. Entonces, creo, hermano, que tenemos que tener claridad en estos eventos, porque a veces las personas escuchan algo y asumen que es verdadero sin corroborarlo en la palabra. Pero aquí estamos viendo claramente, hermano, que es la trompeta, esta final es la trompeta de Dios, que no es la séptima trompeta, sino la trompeta de Dios. Y por el otro lado, que es Dios mismo, hermano, quien suena esta trompeta. Ok, ahora aquí, hermano, ¿quiénes oirán la trompeta final? ¿Quiénes oirán la trompeta final? Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que van a oír la trompeta final? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Pues todos los que han muerto y eran cristianos. No. Son aquellos, hermano, que ya dijimos, la primera etapa es Cristo en mí y la segunda etapa es, hermano, soy yo en Cristo. Eso fue lo que le dijeron a Pedro. Cuando tú eras joven, tú te ceñías y hacías lo que querías. Ya era cristiano, pero hacía lo que quería. Pero vendrá tiempo, cuando seas más viejo, que vas a tener que alzar las manos. Otro te ceñirá y vas a hacer lo que no quieras hacer. Entonces, hermano, es necesario que nosotros entremos a esa segunda etapa, pero en esa segunda etapa se necesita una madurez, no forzosamente, hermano, una madurez física, sino que sobre todo una madurez espiritual. Cuando digo una madurez física, no me estoy refiriendo a que no porque tiene 60, 70 años ya es maduro. Hay gente, hermano, de edad muy adulta, ya ancianos y son inmaduros, y hay jóvenes, hermano, que por las mismas circunstancias que les ha tocado atravesar desde muy niño son bastante maduros. Entonces la madurez, hermano, no implica edad cronológica, pero sí cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, cuando nosotros nos depositamos delante del Señor, entonces ahí viene la madurez, y ahí tenemos la capacidad de morir en Cristo. Entonces, esto de los muertos en Cristo. Y luego, hermano, dice, ¿quién es otro? Y luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿quiénes van a oír la voz de la trompeta de Dios? Perdón, van a ser los muertos en Cristo y los vivientes. Mire, aquí, hermano, es algo bien importante, porque alguien podría decir, pastor, pero usted dijo que todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, pero no todos van a ser novia. Entonces, ¿y esos no oyeron la voz de Dios? Los que fueron al tribunal de Cristo y fueron aprobados, ¿no oyeron la trompeta de Dios? No. Es que los muertos en Cristo y los vivientes sí la van a oír casi que literalmente, porque como son espirituales, la van a oír entonces como que fuera, es espiritual, pero como ellos son espirituales, la van a oír como que fuera física. Los otros no van a oír la voz, la trompeta de Dios, pero sí, cuando sientan, ya están en el tribunal de Cristo. Por eso es que la gente que vaya al tribunal de Cristo sin haber oído la trompeta de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a saber, hermano, que no dieron la talla. Que no dieron la talla. Ok. Ahora, terminemos, hermano, con esto que le quiero trasladar aquí. Esto es la misma grafiquita que le mostré en el principio cuando hablamos de cuándo sucederán, hermano, estos eventos. Y aquí, hermano, entonces le puse que hay 3 tipos de trompeta. Así como hay 3 elementos o materiales que se hacen las trompetas de los 3 reinos más importantes, así como hay 3 grupos de instrumentos musicales, también hay 3 personajes que tocan trompeta según la Biblia.
Número 1 serían los Dios, número 2 serían los hombres y número 3 serían ángeles. Estas, hermano, estas 3 trompetas que vimos aquí, y aquí otra vez no me apareció la flechita, Dios mío, no sé por qué. No, permítame. Vamos a borrar esto y lo vamos a hacer con color, ¿verdad? Solo para dejarlo ahí claro, ¿verdad? Que esta es Dios bendito todo. No lo dejé tan... Déjeme ponerlo más... Ok. Solo para hacerle una especie de flechita que a esto corresponde. Ok. Ahora, entonces mire, hermano, estas tres, esta y estas son las trompetas que toca Dios. Eventos específicos, hermano, aquí para Israel y la iglesia. La primera sería Israel más iglesia, ¿verdad? Aquí sería para la iglesia, esta, y aquí sería para Israel. Le voy a poner así para que lo entendamos, ¿verdad? Aquí como es los dos, ok. Luego, fíjese, en este periodo, que ya, si usted ve aquí, ay Dios mío, ¿qué hice? Padre, ayúdame. Ok, en este periodo de aquí, que le estoy marcando, este periodo, hermano, aparecen las trompetas que suenan los hombres. Según Isaías 58:11, dice la Biblia, alza tu voz como trompeta. Entonces a los hombres de Dios, Dios les dio en su boca, hermano, la trompeta. ¿Para qué? Para que hicieran un llamado, para que hicieran una advertencia, para que estuvieran llamando al orden, al pueblo del Señor, hermano. Por eso es que aquí está el tiempo de preparación de la iglesia. Ok, ahora, luego, aquí, en este periodo que vimos que era el periodo tribulacionario, se suenan trompetas. Estas son trompetas de hombres. Estas son trompetas de hombres, las de la preparación. Pero aquí, si se da cuenta, las suenan ángeles. Todas las trompetas de juicio son sonadas por ángeles. Entonces, hermano, por eso es que la iglesia, desde aquí, estoy hablando en el sentido espiritual, porque por supuesto que en el sentido físico, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, desde aquí, hermano, hasta aquí prácticamente está la preparación de la iglesia. Ya aquí, hermano, son los juicios. Entonces, ¿qué puedo deducir yo? Que el que no escuche las trompetas de preparación de Dios va a terminar escuchando las trompetas, hermano, de los ángeles, que son trompetas de juicio. Por eso este es el tiempo. Escucha al pastor que Dios te puso, al ministro que Dios te puso, porque a través de él Dios te va a dar instrucciones, Dios te va a capacitar, Dios te va a preparar, Dios te va a instruir, Dios te va a ministrar a través de la voz del hombre que Dios puso al frente para que te dirigiera. Tú no escogiste el pastor que ibas a tener, hermano, según que tú lo escogiste, pero realmente es Dios el que nos escoge, hermano, para que nosotros seamos guiados de una manera adecuada. Ok. Entonces espero, hermano, haberme dado a entender con todo esto que te he tratado de trasladar, pero nosotros tenemos que estar preparándonos para el encuentro con Cristo. Este es el momento en el cual el Señor anhela, el Señor desea que nosotros, hermano, estemos con nuestros oídos atentos y sintonizados para poder escuchar la trompeta final. Óigame bien. La trompeta de los hombres que está en la boca de los hombres de Dios es la preparación para escuchar la trompeta de Dios. Porque la Biblia tiene un principio y el principio es que nada que hiciste con el que veías, lo vas a poder hacer con el que no ves. Entonces, si escuchaste la voz de Dios a través del ministro que te cubre, hermano, aquí en la tierra, vas a escuchar la voz de arriba también. Cuando digo escuchar no me refiero solo a oír, sino oír para poder obedecer. No ser oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra. Ok, vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este tema también sea de bendición para su vida.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias infinitamente por tu gran bondad, misericordia, porque tú has sido bueno, porque tú siempre te acuerdas de nosotros. Padre, yo te vengo a suplicar por amor a tu nombre una bendición extraordinaria sobre nuestra vida. Permite que la explicación de tu palabra, Señor, sea una luz, que se cumpla ese versículo que dice: la explicación de tu palabra trae luz. Que, Señor, venga la luz a iluminar toda área oscura de nuestra vida, Señor. Trae, Señor, esa iluminación que necesitamos. Por amor a tu nombre te lo estamos pidiendo, papito. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo, porque necesitamos de esa luz que nos guíe, de esa luz que nos, Señor, disipe toda tiniebla en nuestra vida. Por favor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir abordando este tipo de temas y esperamos que usted pueda estar con nosotros. Bendiciones para todos mis hermanos.